Elegimos el Morro Solar para conversar con Santiago Roncagliolo porque en este lugar tan significativo de Lima transcurre una escena de una de sus últimas novelas. En esta entrevista conversamos sobre su trabajo de escritor y su relación tan peculiar con la televisión. Acompáñenos a verla. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Un gusto Alonso? tenerte aquí en Entre Libros. El gusto es todo mío. ¿Qué suele ocurrir para que comience la escritura de una novela? ¿Cuál es el detonante? ¿De qué manera empieza tu proceso de escritura? Yo siempre empiezo con emociones y en particular con miedos. Me interesan mucho los miedos y las zonas oscuras. Y una novela empieza cuando sientes algo que no vas a poder resumir y tienes que inventar toda una historia para que alguien se meta en esa historia y sienta lo que tú has sentido, ¿no? Hay un intento de comunicar emociones, de comunicar cosas que no se pueden describir fácilmente, pero que lo que puedes hacer es hacer que el otro las viva, ¿no? Y todo es una construcción al ser capaz de comunicarlas a otro, de hacer que otro se ponga en esa misma emoción. Sientes que puedes controlar mejor esas cosas que te molestan, esas cosas que te inquietan, esos, supongo que es lo que Vargas Llosa llama los demonios, ¿no? Los demonios. Ahora, has mencionado una palabra clave que es el miedo, ¿verdad? Pero en las últimas novelas parece haber también cierta inclinación a retratar personajes o situaciones en los que las personas hacen frente a un poder. Hay cierta rebeldía, digamos. Me gusta poner en general a personajes ordinarios en situaciones extraordinarias, a gente muy común, enfrentada a un mundo que se va destruyendo, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en las grandes tragedias, ¿no? Son personajes muy simples que de pronto se encuentran frente a un destino que no pueden... Yo soy un escritor no muy pueden clásico, enfrentar. a mí me interesan las historias que apelan a emociones muy esenciales, muy básicas, muy universales. Y yo creo que a mi generación le interesan más los pequeñitos, el funcionario del sótano del Poder Judicial, los 4 chicos perdidos en el colegio, no los grandes detentores del poder, sino los que lo sufren y los que les cae encima todo eso. Da la impresión que la idea esta del compromiso social del escritor ha terminado deslizándose más bien hacia la búsqueda de construir memoria, ¿no? Yo creo que si te interesa hablar de la sociedad, si te interesa hablar del mundo en que vivimos, lo que tienes que hacer más bien es iluminar zonas que no se conocían, mostrar situaciones que la gente antes no juzgar mucho o tratar de totalizar. Ya no hay una pretensión de contar todo lo relevante porque nadie lo sabe. Exacto. Pero sí de mostrar cosas que quizás te pasaron desapercibidas, de recuperar las historias humanas, ¿no? Siempre que todo el mundo tiene opiniones, pero no siempre conocemos las historias. Así es. Y a veces no podemos conocerlas y entonces inventamos historias para llenar lo que sí conocemos y darle algún sentido. Durante el tiempo que te dedicas a la escritura de un nuevo proyecto, ese es un tiempo, digamos, en el que no toleras interrupciones, es un tiempo en el que no pueden pasar determinadas cosas, es un tiempo en el que suspendes lecturas y tal vez otros hábitos cotidianos. He estado cambiando por la tecnología. Antes sí, era un tipo que se encerraba en un estudio 4 horas y no salía y nadie podía hablar, ni respirar, ni cerca, porque yo podía ponerme bien violento. Pero ahora en realidad puedes llevar un aparato de este tamaño y escribir en cualquier sitio, escribir en un café, escribir en la playa, Café, en un hotel, escribir en un avión.
escribo mucho más cuando no estoy frente a la máquina. Me paso todo el día dando vueltas en historias, obsesivamente, y pensando cómo voy a resolver esto o qué información me falta. Pienso cosas, tengo ideas, soluciono cosas, ya puedo ir, sentarme y escribir un párrafo. Y luego que pasarme 6 horas más sin hacer nada. Entonces últimamente escribo con mucha más libertad y con mucha más irresponsabilidad. Conoces más tu oficio, eres más ambicioso, no tienes que estar encerrado en un sitio, y esto ha ido impregnando una manera que parece mucho más caótica, pero en realidad para mí es una mejor organización de los recursos. Pienso mucho en la música de lo que estoy escribiendo. Sí tengo ideas y obsesiones y cosas que van dando vueltas, pero pienso mucho en cómo está sonando lo que estoy escribiendo. Nunca trato de insertar una buena frase porque puedes romper la música de todo el resto, ¿no? Es como meter un coro de hip hop en una canción de Bach. Es bueno el coro de hip hop, pero solo no va ahí. Exacto, exacto. La gente que está fuera del mundo literario tiende a pensar en la vida del escritor como una vida pues, completamente idealizada, llena de fantasía y de magia, ¿no es cierto? Pero en el caso tuyo, como en muchos otros, ha habido momentos muy duros, ¿no es cierto? Tengo entendido que pasaste por un episodio, digamos, muy incómodo, con una especie como de censura con uno de tus libros. Los comienzos no fueron tampoco tan agradables. Hubo también un periodo en el que hiciste casi como de escritor fantasma, ¿no? Eso que llaman el negro literario, ¿no es cierto? Digamos, si una persona que no tiene pues, mayor contacto con este mundo te dijera qué cosa es ser escritor, ¿qué cosa le responderías? Un peñazo. Si puedes hacer cualquier otra cosa, haz cualquier otra cosa. Vas a cobrar más y tu vida va a ser más fácil, pero es escritor porque no puedes evitarlo, no es como una opción, es más bien una orden. A veces te va bien, a veces te va mal, a veces te odia a todo el mundo, a veces no, a veces también hay recompensas muy bonitas, pero nunca puedes planearlo. Lo que pasa es que sigues porque no sabes hacer otra cosa, porque tu obsesión es estar pensando siempre qué historia vamos a hacer ahora. ¿Hay placer en la escritura? Sí, a mí me parece que es lo más placentero del mundo, la escritura, porque precisamente el mundo es muy poca cosa. La vida es lineal, no siempre pasan todas las cosas que uno quisiera vivir, y tengo muy poca paciencia, y creo que todo escritor tiene muy poca paciencia con eso. Si no pasan cosas emocionantes, vamos a inventarlas. O vamos a hacer que pasen. Como periodista, haces que pasen o buscas las que han pasado fuera. También escribo libros periodísticos. ¿Hay una relación cordial, digamos, entre el Roncagliolo periodista y el Roncagliolo escritor de ficciones? Sí, se llevan muy bien. Se necesitan mutuamente. Las historias que escribo, sean de ficción o en realidad, trato de construir un mundo que habitar, ¿no? De hacer algo donde donde un lector, yo como escritor y el lector cuando tenga el libro pueda pasarse un tiempo viviendo fuera de su realidad, en otra realidad, para luego volver a la realidad mejor equipado para vivirla también, ¿no? Para luego tener una perspectiva más amplia de las cosas. Y en ese sentido investigo mucho, suelo investigar mucho. Y a veces en la investigación la historia real es tan buena que ya no necesitas ficción. Uso la ficción cuando, como casi siempre, no puedes saberlo todo, no puedes llegar a todo, pero tienes dentro lo que falta para completar la historia, ¿no? Y entonces reconstruyes lo que tu corazón te dice que falta, y eso es una novela. Hemos crecido siempre con el prejuicio de que la televisión nos aleja de la lectura, de que la televisión es una enemiga natural de los libros. ¿Cómo ves tú esta relación entre televisión y libros? ¿La televisión podría ser una plataforma para estimular una cercanía con los libros? De hecho, hoy en día la televisión está contando las grandes novelas de este tiempo. Las series como Narcos, El crimen de O.J. Simpson,
Los Soprano, The Breaking Wire, Bad, en Breaking fin. Bad. Son novelas visuales, de cierta manera, ¿no? Y son gigantescas y son historias muy investigadas y muy completas, y basadas en muchos libros, por cierto, y están llevando esos libros a mucha gente y creando las grandes historias que nos dicen quiénes somos ahora mismo, ¿no? No creo que la televisión sea un problema para los libros. Creo que las redes sociales son un problema para ver televisión. Te quitan tiempo para ver toda la televisión que deberías ver. Yo me pasaba en una ciudad muy violenta en los 80, mucho tiempo encerrado en mi casa. Había toques de queda, no te podías ir muy lejos, había un lío. Mucho miedo. Mucho miedo, entonces en mi casa solamente veía libros y tele. Y soy un adicto a la televisión. Cuando estoy en un hotel está la televisión en las noticias todo el tiempo. Como periodista también tengo que estar siempre mirando un poco qué pasa alrededor, pero a nivel de ficción creo que la gran narrativa, la que más me ha impresionado en los últimos años, no es de ningún autor, son las series de televisión. Son las series de televisión. Justamente yo crecí leyendo, por un lado, sobre todo los autores del boom latinoamericano, y García Márquez y Vargas Llosa, y por otro lado, viendo series de terror. Siempre me pareció en los 80, con toda la violencia que había afuera, las películas de zombies o Drácula o Alfred Hitchcock Presenta hablaban mucho más de mi mundo que los escritores. Los escritores hablaban de otras cosas. En la escritura para televisión hay un elemento visual muy intenso que tal vez no está presente en la otra escritura, ¿verdad? Hay que pensar casi como escénicamente. Sí, ¿verdad? Pero eso para mí es fácil por esa formación que tengo. Lo que yo escribo siempre parece una película. En el cine te olvidabas de que alguien te estaba contando algo, te metías ahí, tú eras parte de lo que estaba ocurriendo, y ese efecto me interesa mucho. Cuando escribo un libro me interesa que te olvides de que yo te estoy contando nada, yo no importo. Vamos a suponer que en este momento pasa por aquí un muchacho de quinto secundaria, 16, 17 años, con poquísimo contacto con los libros, y de repente te ve y te dice: ¿por qué es importante leer? Porque es un placer. No tienes que explicarle a la gente por qué es importante el fútbol o el sexo. Cuando lo hacen, lo disfrutan y siguen haciéndolo si pueden. Creo que lo raro es que que hay mucha gente que crea que no. Y creo que ese es un error de la educación, que muchas veces con buena intención y por tratar de que la gente lea cosas importantes, ha olvidado que lea cosas placenteras. Te quiero dar las gracias por este encuentro, por esta conversación. Muchas gracias a ti.